Imagínate adentrándote en Estrasburgo y recorriendo sus viñedos, sus pintorescos pueblos que parecen sacados de cuentos y delicias gastronómicas sin sentir que tu presupuesto se desvanece. Quizá al principio te emocione su encanto medieval, pero pronto sorprenden los precios más fuertes, los alojamientos boutique y los traslados entre encantadoras villas que pueden transformar la aventura en preocupación financiera. Por fortuna, hemos recopilado estrategias infalibles que cubren cada paso, desde consejos de transporte hasta la mejor temporada para viajar, opciones de hospedaje económico y trucos para degustar la gastronomía local sin exceder el bolsillo. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo. Y hoy te llevamos de la mano para que cada rincón de Estrasburgo sea inolvidable y accesible. Alsacia despliega un tapiz de historia y tradiciones que la convierten en un destino único, y Estrasburgo es la vibrante capital de la región. Ubicada en el noreste de Francia, limita al este con el río Rin, que es la frontera natural con Alemania, y al sur conecta con Suiza. Esta región ha sido cruce de culturas, testigo de batallas y alianzas desde la Edad Media, lo que se refleja en sus aldeas de entramado de madera, iglesias góticas y castillos fortificados. Su paisaje local también se viste de color cada primavera. Sus festivales de viñedos celebran la cosecha del Riesling y el Gewürztraminer, mientras que en invierno sus mercados navideños iluminan plazas medievales con aromas y especias y Estrasburgo transforma las plazas en un cuento de luces, aromas a especias y pan de jengibre. Además, la convivencia entre herencias francesas, alemanas se palpa en su identidad lingüística alsaciana. Un dialecto con raíces germánicas pervive en canciones y celebraciones populares. Visitarla nos permite descubrir la convivencia de costumbres francesas y germanas, entender la importancia del cristianismo en sus catedrales y disfrutar de su patrimonio vivo que enamora a quienes buscan una experiencia cultural auténtica. En Alsacia se presume de la ruta del vino, más larga de Francia, con casi 170 kilómetros de caminos que atraviesan más de 70 localidades y 13 viñedos Grand Cru, un recorrido que cada año atrae a miles de enoturistas dispuestos a degustar sus famosos blancos. Antes de aterrizar en Estrasburgo, conviene que tengamos claras algunas pautas para que nuestra aventura fluya sin sobresaltos. Empecemos por la moneda oficial, que es el euro, así que ten en mente que un café en terraza cuesta alrededor de unos 3 a 4 dólares y una comida en una Windsor tradicional sale entre unos 13 a unos 20 dólares. Además, consulta el tipo de cambio antes para evitar sorpresas de tu tarjeta. El francés es la lengua oficial y en los pueblos y viñedos escucharás alsaciano y algo de alemán. Por eso, aprender frases sencillas como bonjour para saludar, merci para agradecer y US para preguntar direcciones. Pero también el alsaciano es primordial, así que es importante que sepas algunas palabras. Hallo, que significa hola, merci para decir gracias y wie viel te servirá para preguntar cuánto cuesta. Esto te abrirá muchas puertas. Hablemos de lo más importante. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Estrasburgo? La primavera, entre mayo y junio, viste los viñedos de verde brillante y promete festivales de cosecha llenos de música y degustaciones. El verano, de julio a agosto, ofrece días largos y cálidos ideales para recorrer rutas del vino, aunque los hospedajes pueden subir hasta un 15% de precio. En otoño, de septiembre a octubre, el paisaje se tiñe de ocres y dorados durante la vendimia, con menos multitudes y tarifas de alojamiento más económicas. Pero si prefieres la atmósfera mágica del invierno, de noviembre a febrero, los mercados navideños iluminan Estrasburgo, pero tendrás que anticipar reservas y presupuestar precios mucho más altos. En pocas palabras, las fechas más equilibradas en clima, precios y encantos son de finales de mayo a principios de junio o mediados a finales de septiembre. En esas fechas disfrutarás de un clima templado, menos aglomeraciones y un paisaje vitivinícola en pleno esplendor. Si viajas desde Latinoamérica, los vuelos redondos cuestan entre $850 a $1,100. Si viajas desde Norteamérica, volar a Estrasburgo vale entre $700 a $900. Y si tu punto de partida es Europa, los boletos ida y vuelta están entre $100 a $200. Si reservas con al menos 3 meses de anticipación. Pero también cuentas con la opción de llegar en tren de alta velocidad. Por ejemplo, el TGV desde París te deja en Estrasburgo en poco más de 1 hora y 45 minutos por unos $55 a $90. Y el Eurostar desde Londres vía París ronda los $120 a $160 según la temporada. Estrasburgo dispone de 2 aeropuertos principales para acceder al corazón de
Alsacia. El aeropuerto de Estrasburgo en Seims se encuentra a solo 10 kilómetros del centro urbano. Para llegar puedes tomar el tranvía línea A que te deja en la estación central en 10 minutos por $2. Usa el autobús desde la misma línea con un recorrido de 15 minutos a coste similar o subirte a un taxi nocturno cuyo trayecto ronda los $25. Como alternativa está el Euro Airport Basel Milgus Freiburg, compartido con Suiza. Se sitúa a 45 kilómetros de Estrasburgo y el charter oficial cubre la ruta a unos 60 minutos por $30, mientras que un taxi directo tarda unos 50 minutos y ronda los $100. Esta opción puede resultar más conveniente si tu itinerario incluye el sur de Alsacia o si encuentras vuelos más económicos. Una vez en Estrasburgo, moverte por la ciudad es muy sencillo gracias a su red de tranvías y autobuses. La tarjeta recargable T-Card cuesta unos $3 y permite añadir saldo desde unos $5. Un viaje en tranvía o autobús vale unos $2 y el pase diario ilimitado que cubre toda la red sale por unos $6 y un trayecto en taxi dentro de la ciudad ronda los $15. ¿Tú cómo prefieres desplazarte cuando visitas una ciudad nueva? ¿Aplicaciones de mapa, transporte público o simplemente a pie, explorando sin rumbo? Cuéntanos tu estilo en los comentarios. En cuanto a los peajes, Estrasburgo tiene zonas para todo tipo de viajero. Si buscas estar cerca de la historia y sentirte dentro de un cuadro medieval, alojarte en la Gandui te pone a pasos de la catedral, los canales y los mercadillos. Los precios aquí suelen rondar los $110 en hoteles boutique, aunque si reservas con tiempo puedes encontrar ofertas. Si prefieres algo más local y tranquilo, el barrio Crutunu ofrece cafés, galerías y un ambiente joven, con apartamentos desde $66 la noche para presupuestos más ajustados. Nudov combina hostales cómodos y bien comunicados desde $44, perfectos si priorizas ahorrar y alejarte demasiado del centro. Para mantenerte conectado, una eSIM europea con datos ilimitados por 7 días cuesta más o menos unos $20 y se activa en cuanto llegaste. Si prefieres una tarjeta SIM física, 10 GB de datos salen alrededor de unos $17. No olvides llevar un adaptador tipo C para enchufe Chuco. Lo encuentras en aeropuertos o tiendas de electrónica por unos $11 y será esencial para cargar cámaras, móviles y baterías portátiles durante toda tu estancia. Explorar Estrasburgo es mucho más que seguir un mapa, es dejarse llevar por siglos de historia que siguen latiendo en cada calle. Si hay un punto que define la silueta de Estrasburgo, es sin duda la Catedral de Notre Dame, construida a lo largo de más de 400 años. Entre 1015 y 1419, su torre de 142 metros fue durante siglos la más alta del mundo occidental. Lo impresionante no es solo su altura, sino cómo el color de la piedra arenisca cambia según la luz del día. Pasa de tonos miel por la mañana a rojos profundos al atardecer. Entrar es gratis, pero subir los 332 escalones de la torre cuesta unos $8. Desde arriba tendrás una vista que abarca la ciudad y el río y ir serpenteando hasta los Vosgos cuando el cielo está despejado. Adentro el reloj astronómico, una maravilla del Renacimiento con figuras mecánicas que cobran vida cada día a las 12:30. Recuerda que aquí se mezclan fe, ciencia y arte. Frente a ella se abre la plaza de la catedral, corazón vibrante donde locales y viajeros se cruzan entre cafés, artistas callejeros y el murmullo de los turistas maravillados. Este lugar no solo es bello, también ha sido testigo de siglos de historia, mercados medievales, coronaciones y protestas que marcaron el destino de la ciudad. Caminar por esta plaza es imaginar cómo era la vida antes del siglo XV, con mercados de vino, panaderos y orfebres ofreciendo sus productos a la sombra de la catedral. Siguiendo el recorrido llegamos a la Gandui, el centro histórico de Estrasburgo, rodeado por los brazos del río Il, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es como caminar en un museo vivo. Plazas, callejuelas y edificios que narran siglos de batallas, comercio y encuentros culturales. A solo unos pasos, bajando por callejuelas adoquinadas, descubrimos el barrio más famoso de Estrasburgo, la Petite France, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Parece detenido en el tiempo. Sus casas de entremado de madera, muchas del siglo XVI, fueron antiguamente propiedad de molineros, pescadores y curtidores que utilizaban el río Il para trabajar las pieles. Hoy, esos mismos canales reflejan fachadas llenas de flores y balcones de hierro forjado que enamoran a cada visitante. Caminar por sus puentes, escuchar el rumor del agua y oler la flamme quiche que sale de las Wistoms es literalmente entrar en un cuento alsaciano. No te puedes perder la visita al Palais Roux, antigua residencia de los príncipes obispos de Estrasburgo. Construido en el siglo XVIII en estilo clásico francés, ha visto pasar desde Napoleón hasta Luis XV. Hoy alberga 3 museos: el Museo de Bellas Artes con obras que van desde Giotto a Rubens, el arqueológico que narra la historia de Alsacia desde la prehistoria y el de artes decorativas
exclusivas que muestra tapices, porcelanas y mobiliario de la época. La entrada combinada cuesta unos $10 y más que un museo es una inmersión en el pasado aristocrático de la ciudad. ¿A ti cuál de estos lugares te gustaría conocer primero? Cuéntanos en los comentarios y sigue con nosotros porque esto apenas empieza. Para entender el pasado defensivo de la ciudad llegamos a los Pont Couvert, 3 puentes medievales construidos en el siglo XIII que aún conservan sus torres defensivas. Aunque ya no estén cubiertos como en su origen, siguen siendo parte esencial de la postal de Estrasburgo. Justo al lado la presa Vauban, obra del ingeniero militar Sebastien Vauban del siglo XVII, sorprende con una terraza panorámica gratuita que ofrece una de las vistas más bonitas de la ciudad, sobre todo el atardecer. Para entender el presente y el futuro de la ciudad, nada como visitar el Parlamento Europeo. Estrasburgo no solo conserva historia, también es una de las 3 sedes oficiales de la Unión Europea. Las visitas guiadas son gratuitas, aunque necesitas reservar y ver el hemicidio circular, donde se toman decisiones que afectan a más de 400 millones de europeos. Impresiona hasta a quienes no aman la política. Es el símbolo perfecto de cómo esta ciudad ha pasado de ser frontera y campo de batalla a puerta entre culturas. Y si quieres salir del centro a menos de una hora en tren están joyas como Auvergne con su muralla medieval, Riquiweir, que parece un decorado de película, o Evisham, elegido como uno de los pueblos más bonitos de Francia. Todos forman parte de la legendaria ruta del vino de Alsacia, donde cada piedra y cada copa cuentan historias de siglos. Si buscas sentir el pulso joven y creativo de Estrasburgo, el barrio Courtounou es parada obligatoria. Antiguo barrio de pescadores y constructores navales, hoy se ha transformado en el rincón más bohemio de la ciudad, donde las casas tradicionales conviven con murales de arte urbano, librerías independientes y cafeterías llenas de plantas, con pequeños talleres de diseñadores locales. Aquí puedes probar cervezas artesanales alsacianas por unos $5 la pinta, comprar piezas únicas de cerámica contemporánea o sentarte junto al canal a observar cómo la ciudad mezcla pasado, presente sin perder autenticidad. Visitar Estrasburgo no es solo recorrer monumentos, es sentir la ciudad a través de momentos que se quedan grabados mucho después de volver a casa. Más allá de esos monumentos, Estrasburgo se disfruta sobre todo en lo que vives o hueles. Imagínate comenzar la mañana pedaleando por las orillas del río Il. Alquilar una bici por un día cuesta entre $15 a $20 y te permite cruzar puentes, pasar por parques llenos de flores y descubrir barrios que no salen en las postales. Y si prefieres algo más tranquilo, un paseo en barca en este río es una experiencia que atrapa a todos. Cuesta alrededor de $15 y dura casi 70 minutos. Desde el agua la ciudad se muestra distinta. Los reflejos de las casas de entremado, las torres antiguas y hasta el Parlamento Europeo parecen parte de un cuadro en movimiento. Otra experiencia que muchos viajeros se pierden es visitar los mercados locales. El mercado de la Plaza Bogue, que abre varias veces por semana, ofrece quesos artesanales desde $3 a $6, frutas frescas, panes de masa madre e incluso vinos blancos alsacianos por copa desde $4 a $6. Más que comprar, se trata de ver cómo la gente local conversa, prueba y se ríe. Si viajas en invierno, vivir el Christine du Marais, el mercado navideño más antiguo de Francia, es mucho más que ver luces. Es calentar las manos con un vino caliente especiado. Te cuesta de $3 a $5. Probar bretzels recién hechos y escuchar coros en alsaciano. Y sí, ver la ciudad iluminada parece sacado de un cuento de los hermanos Grimm. Para quienes buscan algo diferente, existe la opción de un taller de cocina alsaciana donde puedes aprender a preparar flammekuche. Cuesta entre $40 a $60 por persona e incluye los ingredientes y lo mejor, comes lo que preparas. Más que una clase, es una tarde divertida con locales que explican no solo la receta, sino la historia detrás de cada plato. Los amantes del vino pueden adentrarse en la ruta del vino de Alsacia, donde pequeños productores abren sus puertas para degustaciones. Un tour guiado de mediodía cuesta entre $60 a $90, mientras que una cata en bodega ronda los $5 a $8. Lo más especial es que cada copa cuenta algo de la tierra, de las familias que llevan generaciones cuidando las viñas. Y para terminar el día, nada como una cena a bordo de un barco-restaurante navegando suavemente por los canales de Estrasburgo. Dura unas 2 horas, el menú ronda los $30 a $50 y no es solo por la comida. Ver las luces reflejar en el agua mientras cruzas bajo los puentes históricos convierte la cena en algo casi cinematográfico. Estrasburgo no solo se conoce caminando, sino que también a bocados. Su cocina es el reflejo perfecto de esta mezcla entre tradición francesa y alemana,
que tanto la caracteriza. Y créenos, cada plato cuenta una historia. Empezamos por la flammekuche. Imagínate una base finísima y crujiente cubierta con crema agria, cebolla y pequeños trozos de tocino. Es simple, pero deliciosa. La encuentras entre unos 8 a unos $12 y la mejor parte es que suele servirse en tablas de madera para compartir, lo que convierte la comida en un momento social. Luego está el Beck Coffee, un guiso que combina papas, cebolla y 3 tipos de carne marinadas en vino blanco y hierbas. Se cocina lentamente en cazuelas de barro selladas con masa y cuando la abres sale un aroma que llena toda la mesa. Suele costar entre 15 a $20 y más que un plato es una tradición dominical que reúne familias enteras. No podemos olvidar el chucrut garnier, repollo fermentado, cocinado con salchichas, tocino, costillas y a veces hasta jamón. Suele servirse en grandes bandejas y cuesta entre unos 14 a $18. Lo especial es como cada restaurante tiene su versión. Algunos le agregan especies secretas y otros cambian el tipo de carne. Si buscas algo más ligero, prueba los Spätzle, pequeñas pastas caseras a menudo servidas con salsa de queso y cebolla, fría por unos 10 a $14. Son tan suaves que casi se deshacen en la boca. Para picar en cualquier momento, nada más alsaciano que un bretzel. Es una masa dorada suave por dentro con granos de sal en la superficie. Lo encuentras en una panadería o mercados por $2 a $4. Es perfecto para llevar mientras recorres la ciudad. En el lado dulce, el rey es el Cool Loaf. Es un bizcocho en forma de corona, elaborado con masa de levadura, pasas y a veces almendras. Lo encuentras desde $4 a $6 la porción y con un café caliente es perfecto para una tarde fría. También está el pan de pis, un pan de jengibre con miel y especias como canela y clavo. Suele costar entre unos $3 a unos $5 la rebanada y es un clásico, especialmente en los mercados navideños. Y para acompañar nada mejor un vaso de vino Riesling o Gewürztraminer, que encuentras desde $4 a $6 la copa. Son vinos blancos con notas frutales, frescos y aromáticos que combinan perfecto con los platos alsacianos. Y si prefieres algo distinto, prueba las bier artesanales elaboradas en micro cervecerías locales. Cada pinta ronda los $4 a $6 y muchas veces usan recetas tradicionales o ingredientes de temporada como miel o frutas del Valle del Rin. ¿Y tú? ¿Cuál de estos sabores probarías primero? Cuéntanos en los comentarios porque nos encanta saber con qué plato se les hace agua a la boca. Viajar a Estrasburgo no es solo caminar por calles adoquinadas o probar platos increíbles, es también entender pequeñas reglas no escritas que hacen la experiencia mucho más auténtica y respetuosa. Estrasburgo no se siente completamente francesa ni completamente alemana, y eso se ve en los gestos, la lengua y hasta la manera de saludar, así que no olvides aprender palabras básicas. Cuando entres a una tienda o restaurante, saluda siempre primero, es un gesto pequeño, pero para los locales es un signo de respeto. Si te invitan a comer o a una cata, evita comenzar antes de que todos tengan su plato. Y aunque parezca curioso, en Alsacia es habitual levantar la copa y mirar a los ojos de las otras personas al brindar diciendo son ti. No hacerlo puede considerarse descortés. ¿Y tú, alguna vez has vivido un choque cultural que luego terminó siendo tu mejor anécdota? Cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leer esas historias viajeras. En los mercados y tiendas se valora mucho que preguntes antes de tocar productos, especialmente pan, repostería o artesanías. Un je peux, que significa puedo, basta para mostrar interés y respeto. Y claro, si asistes a celebraciones locales como festivales de vino o ferias de primavera, respeta los bailes tradicionales, no interrumpa las coreografías para tomar fotos demasiado cerca y si te invitan a unirte, acepta con una sonrisa. Estrasburgo enamora, pero como a cualquier destino también puede ponerte a prueba si no llegas preparado. Así que aquí te contamos algunos de los errores más comunes que hemos visto y cómo evitarlos para que tu experiencia sea lo más auténtica y tranquila posible. El primero es subestimar las distancias. Aunque el centro histórico es compacto, la ciudad tiene muchos puntos de interés repartidos y varios barrios llenos de encanto, como Krutunu o Nudov. Pensar que todo está a solo unos pasos puede hacer que termines caminando horas y termines agotado. Otro error frecuente es no reservar a tiempo para los restaurantes típicos, especialmente en temporada alta o fines de semana. Un clásico, olvidar verificar horarios de monumentos y museos. Muchos cierran temprano, especialmente en invierno, y algunos están cerrados los lunes o festivos locales. Muchos viajeros se emocionan con la idea de ver los mercados navideños y llegan justo después de que se terminan, que suele ser el 24 de diciembre o como máximo el 31. Estrasburgo es moderna, pero en mercados, panaderías pequeñas y algunas bodegas de la ruta del vino a veces no aceptan tarjeta o tienen consumo mínimo. Llevar algo de efectivo, especialmente monedas, evita apuros. Un error que pasa más de lo que parece es confundir costumbres francesas con alemanas. Por ejemplo, la propina en Francia suele estar incluida en la cuenta, aunque muchos dejan del 5 al 10% extra si están muy satisfechos.
Finalmente, un consejo que puede parecer obvio pero muchos olvidan: llevar ropa cómoda y adaptada a la temporada. En invierno puede hacer frío intenso, especialmente de noche, y en verano, aunque las temperaturas son agradables, el sol pega fuerte cuando caminas por horas entre callejuelas y puentes. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo parecido viajando? ¿Cómo llegar a un sitio y encontrarlo cerrado? Cuéntanos tu historia, que seguro ayuda a alguno de los viajeros. Cada destino tiene sus rumores, esas frases que escuchamos una y otra vez hasta que parece que fueran verdades absolutas. Estrasburgo no es la excepción. Hoy queremos ponernos en modo detective viajero y descubrir juntos todo lo que se dice de Estrasburgo. ¿Estrasburgo es muy cara? Verdad, pero con matices. Sí, puede ser costosa si solo visitas los restaurantes más turísticos frente a la catedral o si reservas en hoteles de lujo en temporada alta sin antelación. Pero con algo de planeación, Estrasburgo es sorprendentemente accesible. El secreto está en visitar los lugares imperdibles, pero también perderse por callejuelas menos concurridas. ¿Solo vale la pena visitarla en Navidad? Mito. Claro que los mercados navideños son una experiencia mágica, pero la primavera pinta los canales de verde, el verano llena las terrazas de vida y en otoño el aire se llena de aroma a uvas y mosto durante la vendimia. Cada estación tiene su propio encanto y su propia postal. ¿Solo se come chucrut y flamequiuch? Mito. Aunque son clásicos, la gastronomía local tiene mucha variedad, desde quesos de granja, vinos de Gran Cru y hasta beer artesanales elaboradas localmente. La variedad sorprende y encanta al viajero más curioso. ¿Estrasburgo alberga una de las bibliotecas más antiguas y grandes de Francia? ¿Verdad? Estrasburgo es sede de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Estrasburgo, fundada en el siglo XVI. Hoy conserva más de 3 millones de documentos, incluyendo manuscritos medievales, incunables y colecciones únicas. ¿Estrasburgo solo tiene historia y nada moderno? Mito. Aunque es patrimonio de la humanidad, también es una ciudad universitaria vibrante, sede del Parlamento Europeo y llena de bares de diseño, galerías de arte contemporáneo y espacios culturales alternativos. Tradición y modernidad conviven puerta con puerta. Antes de emocionarnos con fotos de canales, fachadas de madera y copas de Riesling, es clave saber qué documentos, requisitos y presupuestos debes tener listos para que tu viaje a Estrasburgo sea tranquilo y sin contratiempos. Para empezar, si viajas con pasaporte de la Unión Europea, solo necesitas un documento de identidad válido. Si viajas desde Latinoamérica o Norteamérica, necesitarás pasaporte con al menos 6 meses de vigencia. Actualmente los turistas de la mayoría de los países de Latinoamérica como Colombia, México, Chile, Argentina, entre otros, pueden entrar a Francia hasta por 90 días sin necesidad de visa de corta duración Schengen. Pero ojo, a partir de 2025 entrará en vigor el ETIAS, una autorización electrónica previa que costará alrededor de unos $8 y será obligatoria para todos los viajeros exentos de visa. En cuanto a vacunas, no hay ninguna obligatoria específica para Francia, pero siempre se recomienda viajar con esquema de vacunación completo. Y si visitas zonas rurales, tener actualizada la vacuna contra el tétanos. Ahora, hablemos de números que siempre queremos saber antes de armar maletas. Un presupuesto mínimo para una semana viajando de forma moderada, hospedándote en hoteles de gama media, comiendo en restaurantes locales, usando transporte público y haciendo algunas visitas pagas, ronda entre unos $700 a unos $1,000 por persona. Si prefieres darte gustos como alojarte en hoteles boutique, comer en restaurantes gourmet o hacer tours privados, el presupuesto de lujo puede subir fácilmente de $1,600 a $2,200 por persona por semana. Y si te preguntas cuánto necesitas al día, calcula aproximadamente entre unos $90 a $150 diarios para cubrir alojamiento, comidas, entradas, transporte y algún capricho. Para que tengas una idea clara, aquí te dejamos un resumen de lo que podría costarte una semana en Estrasburgo, incluyendo actividades y esos detalles que marcan la diferencia. Y por último, no te olvides de llevar un seguro de viaje internacional que cubra gastos médicos, cancelaciones y pérdida de equipaje. En la zona Schengen es obligatorio tener cobertura mínima de unos 30.000 euros. Estrasburgo no es solo canales, vino y mercadillos. Es una ciudad que te invita a bajar el ritmo, a escuchar sus campanas, perderte en callejuelas y entender cómo dos culturas pueden convivir en un mismo latido. Y si con esta guía lograste verla desde otro ángulo, créenos, el viaje empezó mucho antes de pisar su adoquín más antiguo. Si este video te dio ganas de preparar la maleta, dale like, compártelo con quien sueña con Francia y suscríbete para descubrir más destinos contados sin filtros ni guiones patrocinados. Y si Estrasburgo te hizo soñar, YouTube dice que este video de aquí, el de aquí, este de por acá podría ser tu próxima parada. Dale click.